Hermanos, feliz sábado a todos. Y de Guadalajara, iban a venir su hermana y su cuñado, pero no los vimos. Pero el año pasado, ustedes recuerdan, ¿dónde está? Se me escondió. Debe estar en la cocina. Debe estar en la cocina. A mi primo Sergio, ellos me invitaron un radio, pero no se dio. Me vine aquí, el día que me vine aquí, y me mandaron ya el mensaje de ya está su lugar allá en Senado, pero yo ya estaba aquí. Y aquí decidí bautizar. Tomó un camino correcto, se fue a la montaña, 6 meses, no sé cuántos meses se fue. Muy valiente, decidió irse, y cuando estaba llegando al lugar estaba arrepintiendo. ¿A dónde vine? Dice. Por cierto, en la tarde les voy a presentar el proyecto para diciembre. Ya tenemos un retiro espiritual. Si quieren saber a dónde va a ser ese retiro, pregúntenle a la hermana Martita Navarro. Allá en Playa Santa, también Andrés sabe, no sé quién más estuvo. Bueno, la hermana Polita, la hermana Pilar también estuvieron allá. Así que si quieren saber de qué se trata y dónde es, pregúntenles a ellas para ver si se animan. No se van a arrepentir de ese retiro espiritual que es del 16 al 19 de diciembre en Playa Santa, Veracruz. Y entonces los milagros siguen adelante. Marco Antonio, pues ustedes saben las circunstancias de él, pero el Señor aquí hizo un trabajo especial con él. Sin embargo, nadie lo presionó. Aquí está Raimundo, que ya también vamos a escuchar a Raimundo en la tardecita. Y el Señor lo alcanzó, y hoy es una vida nueva en Cristo. Bueno, Jimena, había escuchado por ahí también, las señoritas, y pues no sabíamos qué iba a suceder. Pero estábamos preocupados más por Tirsa. Ustedes escucharon la situación de Tirsa, ¿verdad? Que por ahí andan también ellas, ahí están en aquel lado. Ustedes saben que Tirsa pasó a cantar y tuvo que bajarse de emergencia, porque era peligroso su presencia aquí, por lo mal que se pone ella con los nervios. Y entonces pasó, pero desde ese día me dijo, pastor, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo voy a vomitar. Le dije, estás en las manos del Señor, no va a pasar nada. Y estuvimos orando por ella. No podemos comentarle hasta ver si no pasaba, pero no pasó. Gracias al Señor, ya son hijas de Dios en Cristo Jesús. Y por ahí hay unos limones tirados allá atrás de la pila, porque ella tenía que mantener su estado estomacal tranquilo. Bueno, Dios obró y nos gozamos, y lo seguirá haciendo, hermanos. Sigámosle sirviendo al Señor en el poco tiempo que nos queda. También nuestra hermana se bautizó, ¿se acuerdan? También ella. Qué maravilloso. Me acuerdo del hermano Raúl también, que no está, el hermano de la hermana Conchita, que no pudo venir. En este lugar, milagros. Y seguirán sucediendo para la gloria de Dios. Hemos pasado una semana aquí y sentimos que no es nada y que nos hace falta mucho. Pero en el poco tiempo que hemos estado aquí hemos visto el poder de Dios. Qué hermosa vigilia tuvimos. Aunque algunos terminaron resfriados, ¿verdad? Pero la gozamos, la disfrutamos. Y ayunamos bien rico. Hay cosas muy bonitas que han pasado y las que vendrán. Hermanos, escucharemos muchas cosas hermosas que Dios ha hecho y hará muchas más cosas en el poco tiempo que nos queda.
Y mientras el Señor viene, seamos responsables en el ministerio médico misionero, en la obra que Él nos ha dejado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. El capítulo 5. El verso número 1 en adelante es un incidente muy hermoso del Señor Jesucristo con los enfermos, que nos dará lecciones importantes en nuestra vida, en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor: tengan todos sus Biblias en la mano, por favor. Todos tengan su Biblia abierta. Todos. Nadie debe estar sin Biblia. Todos deben estar con su Biblia, la palabra de Dios. Porque no es lo que digamos aquí, es lo que Dios diga. Amén. Y después de estas cosas, era un día de fiestas de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, verso 2, a la puerta del ganado, un estanque que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 portales. La palabra Betesda, hermano, significa la casa de la misericordia. Amén. Llegó a reconocerse así porque alguien tuvo misericordia de los enfermos, Amén. de aquellos enfermos incurables que solamente esperaban algo. ¿Qué había allí? Dice el verso número 3: y en esto yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando. ¿Qué cosa esperaban? El movimiento del agua. Amén. Dice el verso número 4: porque un ángel descendía cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Dice el verso número 5: y estaba allí un hombre que hacía ¿cuánto tiempo? 38 años que estaba enfermo. Y este es el cuadro triste que encontramos varias veces en las Escrituras, de aquellos que no solamente no tenían salud física, sino que no tenían salud en su alma. Amén. Que no tenían reposo, que estaban siendo violentados por el enemigo, que a causa del pecado se habían contaminado y estaban sufriendo. Una multitud. Y entonces, antes que el Hijo del Hombre viniera a esta tierra, el Mesías, aquel poderoso Hijo de Dios, que vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido, antes que viniera el médico divino, entonces aparece el falso médico con diversas creencias, y mucha gente creía que un ángel bajaba y venía y movía el agua. Qué triste elitismo de personas que habían sido llenas de creencias, de supersticiones, de ideas, de leyendas, de costumbres sanadoras, muchas veces de las tinieblas. Porque desde que el pecado entró a este mundo, hermanos, desde que entró el pecado a este mundo, Satanás ha llenado todas las culturas de diversas creencias. Hay quienes están sacando de los volcanes mineral especial para cierto sanamiento. Hay otros que se están curando con oxígeno desde el mar de abajo, buscando, dicen que es lo mejor. Hay otros que están buscando allá oxígeno de las alturas y no sé cómo la traen, porque es la mejor. Otros traen agua del río Jordán y la venden cara porque es agua milagrosa. Cada cultura fue infectada por diversas creencias. Algunos están curando a la gente con huevo. ¿Han sabido ustedes eso? Con huevo. Sanamientos con huevos. Algunos están curando a la gente con piedras.
con imanes, con agujas. Ya bueno, de esto hablamos hace algunas noches atrás, que cuántas creencias y supersticiones hay, muchísimas. Ya están llegando las hermanas, así que vamos a reacomodarnos. ¿Sí? Vamos a, dígale al hermano Demetrio que se acomoden, vamos a darles tiempo para que no haya, no nos distraigamos tanto, no hayan distracciones. Quédense aquí, no hay problema, hay muchos lugares donde se puedan acomodar. Aquí hay 2 lugares también. Acá hay 3, aquí hay, no sé si la hermana se vuelve a regresar. Bien, mientras ellos se acomodan, vamos a continuar. Hermanos, en cada región de la tierra y en cada cultura encontramos que hay diversas leyendas y creencias. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, digan de alguna creencia que la gente por tradición así lo cree. ¿Qué cosa sería? ¿En qué creen? Hermano, pues hay partes que adoran a la muerte. Bueno, hay gente que adora la muerte y cree que eso es otra creencia y otra superstición. Bueno, los que creen en los horóscopos, ¿sí? Los horóscopos, ¿qué más? Bueno, hay una diversidad de creencias. Así como existen las creencias mexicanas que son fuertes, tradicionalistas, los hongos en ciertas partes, también en Jerusalén llegaron las supersticiones. Mucha gente, acuérdense de Jacob, que creía que las varas de roble le daban mejores beneficios cuando parían las ovejas. ¿Se acuerdan ustedes? Supersticiones y creencias. Pues allí también se creía que las aguas eran movidas por el ángel. La arqueología ha descubierto que era el aire que movía el agua, pero ellos creían que era un ángel. Diversidad de creencias. El mundo está lleno de muchas religiones y creencias. Y el enemigo es tan astuto que de acuerdo a nuestro pensamiento así trabaja. Muchas veces suceden las cosas. Imagínense a Jacob, les doy el ejemplo, cuando estaba con su tío Labán y que le cambió el salario como 10 veces. Ya Dios le había dicho que lo iba a prosperar cuando tuvo el sueño de la escalera. Y empezó a prosperarlo. Sin embargo, cuando su tío le cambiaba el salario, entonces él agarró la creencia de esa región, que si él partía las varas, sus ovejas iban a salir manchadas, iba a crecer su rebaño. Y entonces cuando llegaban al abrevadero las ovejas para parir, él partía las varas y salían manchadas. Yo pregunto, ¿de dónde llegaba la bendición de Jacob? ¿De las varas o de Dios? De Dios. ¿Y por qué usaba las varas? ¿Por qué usaba las varas? Actualmente sucede exactamente lo mismo. Las personas creen en 1000 cosas sin saber que Dios está atrás de la bendición. Ha prometido bendición a sus hijos. Amén. Porque Él es nuestro creador y es responsable de sus criaturas. Solamente desea que sus criaturas le obedezcan. Amén. Tengan fe en Él, confíen en Él en todo momento. Y entonces, volvamos al estanque. Dice el verso número 5, y estaba allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que hacía mucho tiempo, dícele, ¿qué le dijo el Señor, hermanos?
Pregunto yo ahora a ustedes, cuando usted visita a un enfermo, ¿esa es una pregunta para un enfermo? ¿Eh? Esa pregunta está fuera de lugar. Esa pregunta no se pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿A poco preguntamos eso? No. ¿Y por qué el Señor Jesús lo hizo entonces? Miren cuán sabio es el Señor Jesús y cuán sabios deben ser también los médicos misioneros. Porque la obra médico-misionera fue puesta es como la mano derecha para abrir la puerta y que entre el Evangelio eterno. Pero entonces aquí miren el ejemplo del Señor Jesucristo. Aquí hay lugares, hermano. Sí, gracias. El ejemplo del Señor Jesucristo. Cuán lindo es el Señor. Aquí hay una pregunta que no debe hacerse, pero el Señor Jesucristo no se equivoca. Era necesaria la pregunta. Amén. ¿Por qué? Porque después de 38 años queriendo sanar, intentando sanar con su creencia, el Señor quería que ese corazón se abriera y dijera todo lo que pensara. Porque bien se ha dicho aquí que el Señor no puede llenar algo lleno, tiene que llenarlo vacío. Amén. Amén. Y entonces miren la estrategia del Señor Jesucristo cuando le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces vamos al siguiente texto. La respuesta de la pregunta del Señor Jesucristo, ¿cuál debería ser? Sí, y se acabó. Sí, y ya. Sin embargo, ¿qué respondió el hombre? Dice el verso número 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me introduzca en el estanque cuando el agua se revuelve, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cuál era la preocupación de ese enfermo? Su creencia. Estoy esperando que la Virgen de Guadalupe me la traigan, estoy esperando que me traigan el agua del río Jordán, estoy esperando que venga tal médico de no sé cuántas especialidades. Por eso el Señor Jesús preguntó eso, ¿quieres ser sano? Y lo que el Señor que quería escuchar no es el sí, porque Él sí quería. Lo que Él quería escuchar es que sacara todo lo que tenía dentro. Amén. Y lo sacó. Sí, amén. ¿Qué le dijo? No puedo por esto, por aquello, por allá, por acá. No le preguntaron eso, le preguntaron si quería ser sano. Pero Él lo sacó. Pero Él sacó lo que tenía que sacar. Amén, o sea amén. que su tratamiento empezó en ese momento. Amén, aleluya. Sí, miren qué maravilloso es el Señor. Santo. Miren qué bonito trabaja el Señor Jesús. Le preguntó el Señor Jesús qué creía. Le preguntó el Señor Jesús que debía cambiar. No. ¿Es que tus creencias no sirven? No. ¿Es que tú estás mal? No. Qué maravillosa experiencia, hermano, porque miren, después de que el hombre se desahogó y dijo todo, que no había quien lo pusiera en el estanque de pasos, dice la sierva del Señor que hacía esfuerzos increíbles este hombre para poder moverse y había tanto egoísmo entre ellos que nadie lo movía. Amén. Había mucho egoísmo. El deseado de todas las gentes habla acerca de eso. ¿Y saben qué más dice allí? Que el Señor Jesús vio muchos enfermos allí, pero no fue con todos. Fue exactamente con ese. Sí, amén. Con ese enfermo fue. Porque tenía que darnos una lección de quién es el que sana. Tenía que dar una lección de dónde está el poder de Dios encima de toda creencia, encima de toda superstición. Dios es nuestro médico divino. Él es nuestro sanador. El mundo estaba tan envuelto en tinieblas y creencias que habían olvidado que Dios enviaría a su Hijo. Lo habían olvidado. ¿Por qué esperaban en algo diferente? ¿Por qué no esperaban en el Mesías? Es tan difícil esto, hermanos, que Satanás ha perturbado a todos, líderes o no líderes, y entonces para interrumpir el paso libre del Salvador. Fue muy difícil. La presencia de Cristo aquí en la tierra, hermanos, fue un gran desafío. Fue muy complicado.
Muchas de las mismas multitudes que vieron los sanamientos del Señor Jesucristo y que veían los milagros fueron usadas también para el mal, y son las mismas que pidieron: crucifícale, crucifícale. El enemigo de las almas ha hecho un trabajo magistral de perversidad para engañar a la gente. Y la gente que estaba allí en el estanque de Bethesda ya no esperaba en Dios, esperaba en el tratamiento, esperaba en el movimiento, esperaba en el ángel. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Cristo. Amén. Hay muchas creencias en nuestros tiempos, hay muchas supersticiones, hay muchas formas como el enemigo está colocando enfermedades y las está quitando, pero Cristo Jesús es el único que no solamente va a sanar, sino que va a salvar. Amén. Dice el deseo de todas las gentes que este hombre estaba impedido por sus pecados. Hermanos, el pecado inhabilita, impide. ¿Cuánta gente está estancada en su vida y no desarrolla? ¿Cuántos años han pasado en la vida de alguien que no ha aceptado a Cristo, que sigue con sus creencias? ¿Cuántos conocimientos el Señor nos ha dado? ¿Cuánto tiempo hemos militado como cristianos y nuestra vida no avanza? Amén. Y la vida no avanza. Quiero decir algo más: ¿cuántas gentes se han preparado como médicos misioneros? ¿Y dónde está el talento? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el desenvolvimiento? Hermanos, el pecado es parálisis. Amén. Hay mucha gente paralítica espiritualmente y no avanzan. Lo más triste es que ni siquiera se dejan ayudar. Sus preconceptos los han llevado a soluciones vagas y falsas. Eso es muy triste. A través del paralítico de Bethesda, dice la sierva del Señor, el espíritu de profecía, tenemos que comprender que el único que nos va a levantar, ya no te preocupes si tienes fe, dice aquí, o en qué crees, porque este hombre, ¿saben qué? Ni siquiera sabía que era Jesús. No sabía quién era Él. ¿Qué fue lo que este hombre lo hizo moverse? Díganme ustedes, si no sabía que era Jesús, ¿qué fue lo que hizo levantarse a este hombre? Díganme, ¿qué cosa? No tenía fe, no creo. Ni fue la necesidad tampoco. Tampoco fue la misericordia. El poder de la palabra. Correcto. Las palabras de Cristo Jesús. Amén. Tienen poder. Amén. Amén. Tiene poder. Amén. Cuán importante. ¿Saben cómo se levantó? Dice el espíritu de profecía. Cuando él escuchó, cuando el Señor le dijo: toma, levántate, entonces entró la fe. En ese momento, ¡fum!, se hizo el trabajo. ¿Se dan cuenta cuán simple y sencillo es el cielo, hermanos? No importa, no necesitamos capacitación. Necesitamos aprender a oír la voz de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo más importante. ¿Se acuerdan del ladrón de la cruz? Sí, amén. ¿Cuánto tiempo necesitó caminar con Cristo? ¿Necesitó conversión? ¿Necesitó cambios? Nada. Necesitó a Cristo. Amén. Solamente necesitó a Cristo nuestro Señor. Y miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Después de que en resumen la Biblia nos dice precisamente que ese hombre descargó todas sus creencias, llevó sus cajas de medicamentos, y cuando les dijo: he ido con este especialista, he ido con este otro especialista, he estado en tal hospital, he estado en este, y nada. Aunque no le preguntaron eso sacó. El Señor Jesús no le discute, no le reprende, no le dice nada, solamente le muestra el amor de Dios. Amén. ¿Cuánta gente no vive así? ¿Saben una cosa? Recuerdo yo la historia de la hermana Albina Tomenko. No sé si, oyeron hablar de ella en Montemorelos. Albina Tomenko es de Ucrania. Pero ella me contó su historia tan interesante, un testimonio poderoso.
Dice que ella estaba a punto de viajar a Chernobyl. Estaba 8 horas de Ucrania por tierra. Todavía hay problemas, todavía hay radiaciones tristes, cosas muy tristes allá. Y entonces, cuando ella entendió, le pidió perdón a Dios. Le pidió perdón a Dios por su rebeldía. Hermanos, a veces nosotros no entendemos cómo el Señor dirige nuestra vida. Y nos rompemos. Estaba en un hospital. Desahuciado. Porque su amigo se encontraba en ese tiempo de la explosión allá en Chernobyl. Se encontraba de vacaciones, era un ingeniero en la playa, en shore, tomando el sol, y dice su amigo que de repente vio una nube que venía, y venía la nube suave, era una brisa, y esa brisa suave pasó por él, lo mojó, y luego se fue y pasó. Él no sabía que era la radiación que había pasado encima de él, no sabía. Y entonces cuando le habla por teléfono, le cuenta todo a Albina Tomenko, este señor, su amigo, y le dice: estoy aquí en los últimos momentos. Aleluya. Y entonces ella le empieza a hablar de Dios. Yo no creo en eso, le digo. Yo soy ateo. Ella se preocupó más y entonces le dijo: ¿me permites ir a saludarte? A ver, pasaron otros meses más. Y entonces fue y llevaba su Biblia en la mano. Y le habló del mensaje, le habló del Señor, pero él no. Se despidió y ella le dejó su Biblia. Mira, cuando tú tengas la intención de por lo menos escuchar a Dios, y te dejo la Biblia. Ella se fue, se despidieron, no sabían si se iban a volver a ver. Pero esa noche tuvo una gran crisis, ya desahuciado. Y entonces la Biblia que estaba a su lado la tomó él, nunca la leyó. Pero le dijo a Dios: fíjense, si tú realmente existes, como dice Albina, si tú realmente existes, por favor haz algo conmigo. Yo no quiero morir. Y agarró la Biblia y se la puso en el pecho. Y se quedó dormido. Profundamente dormido. Al otro día despertó y él estaba sano. Los médicos llegaron y le hicieron estudios. Los médicos hicieron muchas cosas y vieron que el hombre había sanado. Amén. Un hombre que ni siquiera había leído la Biblia, que no creía en Dios, pero que pidió auxilio en el último momento de su vida. Dios es maravilloso. Amén. Los milagros de Dios se siguen haciendo. Amén. El Señor le dijo a este hombre, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Qué dice el verso número 9? En el acto, aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue, y era sábado aquel día. En otras ocasiones el Señor Jesús le dijo: ve y lávate. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? En otras ocasiones el Señor les dice: vaya y muéstrense a los sacerdotes. Pero aquí solamente el Señor dio orden. El poder de amor, su amor infinito nos dice: quiero salvarte. Amén. No solamente quiero sanarte, quiero salvarte. Amén. Y miren qué más sucedió. En el acto aquel hombre fue sano, dice el verso 9, y tomó su lecho y se fue. Y era sábado aquel día. Y la Biblia sabe específicamente, hay 7 milagros específicos los sábados, donde el Señor identifica y enaltece el poder de este día. Amén. El Señor del sábado. Amén. Amén. Sí, los milagros del Señor Jesús. Amén. Y entonces dice el verso número 10, porque esto causó conmoción. 38 años ahí tirado, y de repente lo ven cargando su lecho y andando como si nada, sin ningún tratamiento. Y entonces los judíos, dice el verso número 10, decían: aquel que había sido sanado el sábado
No te es lícito llevar tu lecho. Estaban más preocupados por el día que por la salud, que por el sanamiento, que por el milagro. Amén. Miren, este incidente del Señor Jesús lo llevó hasta la cruz, porque la Escritura dice precisamente en el verso 16: y por esta causa los judíos, ¿qué cosa? Perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en sábado. Esto lo llevó a la cruz al Señor Jesús. ¿Saben una cosa, hermanos? Este será un punto en el tiempo del fin también, el sábado. El sábado. Así le pasó al Señor Jesús, le pasará al pueblo de Dios. Hay cosas tan curiosas y realistas que a veces no se quieren mencionar mucho, pero que es una realidad. ¿Quiénes persiguieron a Jesús? Los del sábado. ¿Qué día guardaba Jesús? ¿Se imaginan ustedes los sabáticos persiguiendo a los sabáticos? ¿Cómo está eso? El Señor Jesucristo vino a establecer que querían misericordia y no sacrificio. Amén. Había un terrible fanatismo en su tiempo, de paso que la ley de Dios la había llenado de más leyes. Así que el sábado era pesado ya. Ya no se podía convivir, ya no podía haber movimientos, ya no podía haber nada. Y el Señor Jesucristo les dijo varias veces a esos hombres que estaban enseñando mal acerca del amor de Dios en su día santo: ¿a poco si sus ovejas, si su asno, si su buey no cae en un hueco, lo sacan de allí? Los reclamos tenían los principales sacerdotes, los dirigentes tenían muchos reclamos porque se habían puesto más leyes encima de la ley de Dios, que es una ley de amor. Amén. Entonces el Señor Jesucristo no vino a quitar la ley, vino a confirmarla. Amén. La vino a confirmar. Por otro lado, ese era el fanatismo religioso en el tiempo de Cristo, los líderes. Pero ahora tenemos el otro extremo de fanatismo, donde se puede hacer cualquier cosa. Ese es el otro fanatismo. El primero fue el ser tan ortodoxos y estrictos a muerte, que, ¿saben una cosa? Una persona judía no podía ni siquiera escupir el sábado, porque decían los dirigentes que si en la tierra, si escupía y había tierra, y si había una semilla ahí, iba a germinar, y eso era un trabajo. A ese punto llegaban, y muchos más. El fanatismo religioso todavía sigue. Y nos lleva al extremo de que el sábado lo tomamos como algo liviano. No. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo el sábado, que hacía 3 cosas: enseñaba, sanaba y ¿qué más? Y predicaba. Tenemos que seguir el modelo del Señor Jesucristo y no caer en el fanatismo ni en la indiferencia. Cristo nuestro Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el sábado, hermanos, esta es otra lección de este incidente, nos hará pronto entrar en un conflicto. En la tarde vamos a hablar acerca de eso, para que vean cómo está la situación del sábado. Mientras tanto, los judíos decían a aquel hombre, ¿quién lo había sanado? Que era sábado y no le era lícito hacer eso. Verso 11: respondióles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Verso 12: y preguntáronle, entonces, ¿quién es ese que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había, dice el verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús hizo un bien y se fue. Sí, amén. Pero la semilla del Evangelio, pero la palabra de Cristo es una semilla que da frutos para vida eterna. Amén. La palabra del Señor no vuelve vacía. Amén. No vuelve vacía. Amén, amén. Y ese hombre se fue sano y no sabía quién era, pero sí sabía que tenía que ir al templo.
tenía que ir a los sacerdotes. Y cuando querían cuestionar ¿saben qué querían los dirigentes judíos? Dice el espíritu de profecía, confirmar si era Jesús, para poder ya de una vez definir y pactar su muerte. Y lo confirmaron. Lo confirmaron. Cuando le preguntaron. Y aunque el hombre no sabía, dice la palabra del Señor en el verso número 14 de Juan 5. Después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, ¿qué otra cosa peor le podía suceder a ese hombre? ¿Volver otra vez a la enfermedad? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar después de ser sanados si seguimos pecando? Le dijeron a la mujer samaritana: vete, ¿y qué cosa? Hermanos, si el Señor nos ha hecho un bien, si Cristo nos ha hecho un bien, ¿por qué buscamos el mal? Si el Señor ya nos ha llamado para un liderazgo, para un ministerio, para una obra médico-misionera, si nos ha llamado para salvación, ¿por qué buscamos la perdición? ¿Cómo es posible, pregunto yo, tener tanto conocimiento de la verdad y al final quedar rezagados? Porque muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. La sierva del Señor dice cosas feas que no quisiéramos mencionar, pero aún dice que muchos de los que creyeron en el mensaje del tercer ángel al final le darán la espalda. Y muchos que no saben nada, muchos que no entienden nada, tendrán un corazón noble, tendrán un corazón sincero y humilde, y entrarán en la última hora, los obreros de la hora undécima. Por esa razón, hermanos queridos, si el Señor ya te curó, ya te sanó, ya te salvó, cuida tu salvación. La gente está preocupada por muchas cosas, por su trabajo, por si se va a casar, por sus estudios, por su matrimonio. La Biblia dice que cuál es nuestra principal preocupación: preocupados por vuestra salvación con temor y con temblor. Porque ¿de qué sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? De nada sirve. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Muchos enfermos no sanarán quizá, pero se salvarán en Cristo. Me ha tocado ungir enfermos. Me ha tocado ungir a muchos enfermos. Y me ha tocado ver a muchos que sanan. Pero me ha tocado ver también a algunos que descansan. Se ponen a cuentas con Dios y duermen el sueño de los justos. En este asunto de la obra médico-misionera, el médico es Cristo Jesús. Nosotros somos los instrumentos. Solamente tenemos que permitir que el Señor haga un trabajo en nosotros. Jesús le dijo a este hombre: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué era lo peor que podía venirle a este hombre? La enfermedad no es lo peor. La muerte no es lo peor. ¿Qué es lo peor? La segunda muerte. Si alguien reincide en el pecado, si alguien no quiere oír al Espíritu Santo, si alguien rechaza la voz del Espíritu Santo, no queda más ya. Todo pecado será perdonado, dice la Biblia. Aún si atacamos al Hijo, pero el pecado contra el Espíritu Santo, ese no tendrá perdón. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Rechazar al Espíritu Santo. Pedro y Judas cometieron pecado, ¿sí o no? ¿Cuál es pecado peor? ¿Negarlo o traicionar? ¿Qué es peor de los dos? Hermanos, pecado es pecado. Hay de aquellos que dicen: ay, son pecaditos.
Mentiritas blancas, cuidado, hermanos. El enemigo le encanta todo eso. Amén. Le gusta eso. ¿Sí? Pecado es pecado. ¿Y por qué Pedro se salvó y Judas no? Porque Pedro lloró su pecado. Avergonzado por lo que había cometido. Pero Judas también lloró. No pudo. Entonces, ¿cómo se resuelven las cosas malas de esta vida? ¿Cómo se resuelven si no tenemos el proceso de la vida para poder restaurarlos? No se puede nada, solamente la gracia de Dios. Estaré. Le dice precisamente a Mateo, a pesar de todo lo que él está viviendo, sí, sabe cómo está nuestro corazón. Cada quien sabe cómo está su corazón. ¿Cuántos años hemos pasado tullidos por el pecado y no hemos permitido que Dios avance en nuestra vida? ¿Cuántos años? No sé si tengan fe. No. Que el Señor les hable. Vamos a colocarnos de pies. Hermanos, el Señor tiene poder. El Señor es maravilloso. Vamos a cantar un himno. Quiere ser salvo de toda maldad. Y después del canto, aquellos que quieran hacer una oración especial de consagración por su vida, por su hogar, por su matrimonio, por su familia, por su liderazgo en la obra médico-misionera, aquellos que quieran que el Señor Jesucristo los levante, los reconsagre y quieran vivir aquí hasta donde podamos, haremos una oración especial. Vamos a cantar este himno, por favor. 290 me parece que es. Quiere ser salvo de toda maldad. Cantemos con vos, hermanos. Cuando escuchemos la música, sí. En Jesús, quien murió,
posiblemente tengamos problemas todavía de orgullo, tengamos arrogancia, envidia, no sé. Pero hoy tiene poder el Señor y hoy nos puede sanar. Los que quieran que el Señor los ayude hoy, que quieran oír la voz de Cristo Jesús, que quieran reconsagrar sus vidas al Señor, aquí pueden venir. Hasta vamos, se va a hacer reclamo grande. Todos los que quieran venir. ¿Quieres llevar a la mitad? Dios les bendiga. Pueden venir, hermanos. Bienvenidos. Podemos pasar aquí, los que gusten. Quieren que el Señor haga algo hoy especial. Quieren que las palabras de Cristo sean reales en sus vidas. Vamos a pedirles al Señor ahora. Él tiene poder. Dios les bendiga. Hasta que puedan entrar. Adelante. No importa. Adelante. Que Dios les bendiga. Que Dios nos ayude a todos. Este mundo está como Bethesda, hermanos. Hay mucha necesidad. Hay muchos problemas. Hay muchas enfermedades del alma. Pero Cristo Jesús está para sanarnos. Pasen, hermanos. Vengan. Aquí hay todavía lugares. Hay muchos lugares aquí adelante. Para que el Señor nos ayude a escuchar la voz de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pueden venir, hermanos, adelante. Hay lugares aquí hasta donde quepamos. Esta oración es muy especial. Es por la fe en el Señor Jesucristo. Necesitamos la palabra de Cristo Jesús para ser sanos y salvos en su nombre. Y hoy el Señor lo hará. Y que su nombre sea glorificado. Vamos a pedirle al Señor. Yo sé que es difícil arrodillarse. Es muy complicado los que puedan y los que no pueden orar así, porque está muy estrecho el lugar. Bueno, los que pueden, los que no pueden orar así, no se preocupen. Vamos a hacerlo así. Eterno Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu gran bondad. Gracias porque extiendes tu misericordia. No importa si tenemos fe. No importa si creamos o no. Tu amor es tan grande que tu palabra revive nuestra fe. Colocamos en tus manos, Señor, a Juana Alejo por su enfermedad. Te pedimos por Adrián allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, que está en coma. Los médicos se preguntan por qué vive, pero entendemos que tú lo estás. Amén. Le estás dando la vida. El impacto fue tan fuerte que debió haber muerto al instante según los médicos, pero él tiene vida porque tú lo amas. Amén. Padre, levantaste a aquel hombre de 38 años de estar tirado por su enfermedad física y su enfermedad moral, espiritual. Señor, tú sabes cuántos años llevamos tullidos por el pecado, impedidos por toda la maldad de este mundo que nos ha contaminado. Pero hoy, Señor, nos colocamos en tus manos divinas. A pesar de tantas cosas y medios, a pesar de tantas supersticiones, a pesar de tantas tradiciones, ayúdanos a retomar y a ser responsables en la misión que nos tiene aquí en la tierra, que podamos hacer lo correcto y lo mejor para gloria tuya. Sánanos de los pecados y los males de esta vida. Haznos hoy nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bendiga. Y Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Tomen sus lugares, queridos hermanos. Tomen sus lugares. Vamos a mencionar algunas cosas.
prudentemente de tiempo. Faltan 4 minutos para la 1. Y lo que sigue según el programa pues es la comida, que es de 1 a 2:55 de la tarde.